Las 10 ciudades más peligrosas del mundo para visitar. ¿Te atreves a explorar las ciudades más peligrosas del mundo? Cada rincón de estos destinos guarda un alto costo por su belleza y cultura, pero no sin un riesgo constante. Desde las pandillas en las calles de Kingston hasta los atentados en Bagdad, la aventura puede convertirse en un desafío mortal. Antes de empacar tus maletas, descubre lo que realmente te espera en estos destinos letales. Dale like, suscríbete y comencemos esta aventura. 1. Colima, México. La violencia relacionada con el narcotráfico en Colima convierte a esta ciudad en un lugar peligroso para cualquier visitante. Colima, ubicada en la costa del Pacífico mexicano, es una de las ciudades más peligrosas debido a la violencia asociada al narcotráfico. Con una tasa de homicidio superior a los 180 por cada 100.000 habitantes, la ciudad es un escenario de luchas territoriales entre cárteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa. El puerto de Manzanillo, clave en el tráfico de drogas, agrava la situación. La corrupción en las fuerzas de seguridad y la impunidad, que permite que más del 90% de los crímenes queden sin resolver, incrementan la violencia. Esta situación ha desplazado a miles de personas y ha afectado gravemente la economía, particularmente el turismo y los negocios. Colima demuestra cómo el narcotráfico puede transformar una ciudad tranquila en un caldo de cultivo para la violencia. 2. Caracas, Venezuela. Caracas se ha convertido en un campo de batalla donde la violencia, el hambre y la desesperanza gobiernan las calles. Caracas, la capital de Venezuela, enfrenta una violencia extrema debido a la crisis económica y política. La falta de empleo y recursos impulsa a muchos a recurrir al crimen, mientras que las bandas criminales luchan por el control de territorios. La corrupción y la debilidad del sistema judicial contribuyen a la impunidad, haciendo que la criminalidad sea aún más peligrosa. Los homicidios en Caracas superan los 100 por cada 100.000 habitantes, una cifra alarmante. Además, la pobreza y la desigualdad alimentan un ciclo de violencia y desesperación que afecta a todos los sectores de la sociedad. La falta de confianza en las autoridades agrava la situación, convirtiendo a Caracas en una de las ciudades más peligrosas del mundo. 3. Port-au-Prince, Haití. En Port-au-Prince, la violencia de las pandillas y la inestabilidad política convierten cada día en una lucha por la supervivencia. Port-au-Prince, la capital de Haití, está marcada por una profunda crisis social, económica y política. Las pandillas criminales dominan barrios enteros, generando un clima de inseguridad en toda la ciudad. La pobreza extrema y la falta de oportunidades hacen que muchos se vean obligados a participar en actos violentos. La inestabilidad política y la corrupción en las instituciones gubernamentales han creado un vacío de poder, dejando a la policía y el sistema judicial incapaces de restaurar el orden. La infraestructura deficiente y el acceso limitado a servicios básicos agravan aún más la situación. Además, Haití es vulnerable a desastres naturales que destruyen lo poco que queda. La combinación de estos factores convierte a Port-au-Prince en un lugar extremadamente peligroso para vivir y visitar. 4. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. A pesar de su belleza, Ciudad del Cabo esconde una realidad violenta alimentada por el crimen organizado y la desigualdad. Ciudad del Cabo, famosa por su impresionante paisaje, es también una de las ciudades más peligrosas del mundo. El crimen está impulsado por el tráfico de drogas, las pandillas y la desigualdad social, especialmente en áreas como los Cape Flats. Las tensiones heredadas del apartheid generan una profunda brecha entre ricos y pobres, lo que fomenta la violencia. Aunque las zonas turísticas suelen ser seguras, el resto de la ciudad enfrenta frecuentes tiroteos y conflictos entre bandas. Los homicidios, muchos relacionados con disputas territoriales y económicas, son una constante en la ciudad. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, Ciudad del Cabo sigue siendo una ciudad fascinante pero peligrosa, donde el crimen es una realidad diaria. 5. Tijuana, México. Tijuana es una ciudad marcada por el narcotráfico y las disputas entre cárteles, lo que la convierte en un destino arriesgado para cualquiera que se atreva a visitarla. Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, es conocida por su alta violencia debido al narcotráfico y las luchas entre cárteles como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
Su ubicación estratégica la convierte en un punto crucial para el tráfico de drogas, armas y personas, lo que ha resultado en violentos enfrentamientos entre grupos criminales. Los homicidios, muchos relacionados con ajustes de cuentas, son comunes, y las autoridades locales luchan contra la corrupción y la impunidad. A pesar de su reputación de ciudad vibrante, la sombra de la violencia sigue marcando la vida cotidiana. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. 6. Port Moresby. Port Moresby, una ciudad donde la pobreza y la violencia definen su realidad. Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, se encuentra entre las ciudades más peligrosas del mundo debido a su alta tasa de criminalidad. Las Rascal Gangs, pandillas urbanas organizadas, controlan gran parte de los barrios periféricos, donde los robos, asaltos y extorsiones son frecuentes. Estas bandas suelen estar integradas por jóvenes marginados por la pobreza y el desempleo, que recurren a la delincuencia para sobrevivir. Además, los conflictos tribales, típicos de las áreas rurales, se han trasladado a la ciudad, provocando enfrentamientos violentos. La corrupción y la falta de recursos en la policía agravan la situación, dejando a los ciudadanos y visitantes vulnerables. Sin embargo, Port Moresby sigue siendo un lugar de gran riqueza cultural, con un pueblo resiliente que lucha por avanzar pese a los desafíos. 7. Kingston. Kingston, el ritmo del reggae y la violencia se mezclan en sus calles. Kingston, la capital de Jamaica, es famosa por su vibrante vida cultural y su influencia musical, pero también enfrenta una grave situación de violencia. En sus calles, las pandillas luchan por el control de territorios, mientras que el narcotráfico alimenta la violencia. En Trenchtown, la cuna del reggae, los tiroteos entre bandas son comunes. Las pandillas como los Sour Poses siguen dominando áreas, poniendo en peligro tanto a los locales como a los turistas. En 2009, un violento enfrentamiento entre la policía y los seguidores de un político desató disturbios que dejaron decenas de muertos. La pobreza extrema y la falta de oportunidades alimentan el ciclo de violencia. A pesar de todo, Kingston sigue siendo un refugio de resistencia cultural, donde la música y el arte brillan en medio de la oscuridad. 8. Bagdad. Bagdad, una ciudad marcada por la guerra y el terrorismo, donde la vida se mide en supervivencia. Bagdad, la capital de Irak, ha sido un lugar de extrema violencia y conflicto desde la invasión de 2003. La ciudad está atrapada en una guerra constante entre facciones locales, el gobierno iraquí y grupos terroristas como el Estado Islámico, ISIS, que han perpetrado atentados suicidas y ataques armados. Durante años, las fuerzas de seguridad y los civiles han sufrido grandes pérdidas debido a los bombardeos y atentados con coches bomba. La corrupción gubernamental y la falta de infraestructura empeoran la situación, dejando a la población vulnerable. Aunque la seguridad ha mejorado en algunas áreas, Bagdad sigue siendo peligrosa debido a los enfrentamientos armados, el terrorismo y la inestabilidad política. La vida diaria está marcada por el miedo y la constante amenaza de ataques. 9. Kabul. Kabul, una ciudad bajo el control de terroristas y un futuro incierto. Kabul, la capital de Afganistán, es una de las ciudades más peligrosas del mundo debido a su inestabilidad política. Los conflictos armados y la presencia constante de grupos terroristas como los talibanes y el Estado Islámico. Desde la caída del gobierno afgano en 2021, la ciudad ha sido blanco de ataques suicidas, bombardeos y tiroteos, especialmente en áreas gubernamentales y militares. Los grupos luchan por el control, dejando a los civiles atrapados entre el fuego cruzado. La pobreza extrema y la falta de servicios básicos empeoran la situación, obligando a muchas personas a vivir en condiciones precarias y desplazarse forzosamente. A pesar de los esfuerzos internacionales y locales para estabilizar la ciudad, Kabul sigue siendo un lugar de gran riesgo, donde la vida cotidiana está marcada por la incertidumbre y el miedo constante. 10. Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, una ciudad atrapada entre la corrupción y la violencia de las pandillas. Ciudad de Guatemala es peligrosa debido a la compleja situación de inseguridad que afecta tanto a sus residentes como a los visitantes. La violencia proviene no solo de las pandillas, sino también de la corrupción estructural y la creciente influencia de grupos criminales. La pobreza y la desigualdad social alimentan el reclutamiento de jóvenes en estas organizaciones que ven en el crimen una forma de sobrevivir.
Las extorsiones, robos y tiroteos son comunes, especialmente en las zonas periféricas, donde la presencia policial es débil. El tráfico de drogas y los conflictos internos entre facciones también contribuyen a la inestabilidad, creando un caldo de cultivo para la violencia. La ciudad, aunque llena de historia, se enfrenta a un ciclo de inseguridad difícil de romper. Si te ha gustado nuestro contenido, suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con Viajes Anónimos.